Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro, la agenda de todos. Hoy vamos a tocar un tema que me parece fundamental para comprender nuestras fiestas populares, desde luego la patronal de San Miguel de Allende y todas las que tenemos en las más de 500 comunidades aquí en el municipio de San Miguel de Allende y en la frontera Tierra Adentro. Llegamos a prácticamente 1 millar de fiestas populares en el transcurso del año. En el transcurso de 52 fines de semana, muchas ya se han recorrido al fin de semana, como es el caso de esta que es precisamente la fiesta de San Miguel de Allende. El tema de hoy es el quincunce, ahí lo tenemos en pantalla, y este tema me parece a mí fundamental porque es la esencia de una de las dos grandes columnas culturales que tenemos en Mesoamérica precisamente. Y a partir de esta esencia de lo indígena mesoamericano, pues hemos conformado junto con la también enorme herencia de la columna cultural española de hace 500 años, un mestizaje realmente riquísimo, no solamente en grupos étnicos, sino en cultura, en evolución, en el tiempo y en el espacio. De esta suerte, tenemos que nuestras fiestas patronales, como ejemplo, es en realidad la síntesis de la gran riqueza cultural que afortunadamente tenemos en México y que se diga de esta frontera tierra adentro, justo aquí en San Miguel, donde sabemos que es la frontera entre el árido América norteña, de aquí hasta Texas, Nuevo México, Arizona, California, y la Mesoamérica, volcánica de aquí hasta Panamá. Y bueno, entender el quincunce es en mucho, tener la esencia de lo que es la raíz de estas fiestas populares. Vamos a tener precisamente en el quincunce una de las fuentes de evolución cultural que tenemos desde la evolución de los seres humanos en esta América. Algunos dicen que hace 36,000 años, otros dicen que hace apenas unos 16,000, 17,000 años. Algunos dicen que la mayoría pasando por el estrecho de Bering, otros dicen que quizá a través de algunas migraciones oceánicas, aprovechando las corrientes termales y junto con estos hechas corrientes marinas del Océano Pacífico. En fin, el quincunce, fíjense qué interesante, lo vamos a tener presente en las 6 civilizaciones agrícolas originales que hubo en el planeta Tierra, de acuerdo a, entre otros, a hipótesis del gran doctor Miguel León Portilla, que nos decía que precisamente tenemos en 6 lugares en el planeta, en China, India, Egipto, Mesopotamia, los Andes y Mesoamérica, precisamente estas raíces. Y bueno, vamos a ver qué cosa es el quincunce y lo he enumerado por ahí, para ustedes que nos siguen en Facebook, pues adelante. Y gracias, aprovecho para darle las gracias a el Instituto Sanmiguelense y a su órgano de difusión que es Dragón Estéreo por la oportunidad de difundir desde hace ya años estos temas que nos parecen en la profundidad y en la raíz de nuestro profundo sentido de identidad y pertenencia en este mestizaje con estas dos grandes columnas culturales, la europea que nos llegó a nosotros desde los españoles de hace 500 años, en ese tiempo, en ese espacio y en esas circunstancias, y la herencia mesoamericana, estas dos desde hace 500 años coexistiendo juntas hasta ser lo que somos hoy en día, una cultura mestiza, una cultura sincrética de estas dos columnas culturales. El quincunce es eso, sincretismo en esencia. El quincunce mesoamericano es una figura simbólica de profunda importancia en la cosmovisión, que es otro sistema de espiritualidad diferente a la religión monoteísta
católica de origen judio-cristiano. Y les decíamos entonces que es importantísimo entonces el quincunce en esta visión simbólica de la cosmovisión mesoamericana, y representa la concepción de todo lo que existe, del universo, del espacio sagrado, que articula, entre otros, 5 puntos sagrados, si lo vemos horizontalmente, que serían, por ejemplo, el este, el oeste, el norte, el sur, y nosotros en el centro. Si nos preguntáramos cuál es, y si pasamos a la siguiente, y nos preguntáramos cuál es la relación del quincunce mesoamericano con los puntos cardinales y sus atributos rituales en Mesoamérica, por cierto, estamos compartiendo con ustedes una serie de imágenes, de símbolos con una semiótica ligada al quincunce. Ahí están viendo otro petroglifo donde se ve el quincunce como X y desde luego el centro. Y si nos preguntamos cuál es la relación del quincunce mesoamericano con los puntos cardinales y sus atributos rituales en Mesoamérica, podemos afirmar que la relación del quincunce mesoamericano con los puntos cardinales y sus atributos rituales, directa y centralmente en la cosmovisión mesoamericana, pues está ligada a los puntos cardinales con el centro como el eje de todo. Y además vamos a ver que a través de la evolución de los diferentes grupos étnicos mesoamericanos en cerca de 9,000 años, desde la domesticación del teocintle a maíz en 6 puntos de Mesoamérica, Xoapilco, entre otros, Guilanaquís, en Oaxaca, entre otros, vamos a ver que a su vez estos puntos cardinales y el centro propio van a tener colores diferentes, van a tener deidades diferentes, van a tener elementos, van a tener una simbología, una semántica y semiótica en estos símbolos que nos transmiten, todos ellos diferentes, y con todo esto vamos ritualizando y vamos creando estos sistemas de creencias precisamente en torno a los 5 puntos del quincunce. Pasamos a la siguiente, por favor. Vean qué interesante, ahora estamos viendo un quincunce ya de la época de los primeros años de europeos aquí en América, con manufactura indígena, y podemos preguntarnos cuál es la relación del quincunce mesoamericano con el calendario agrícola mesoamericano. Y bueno, nos podemos contestar lo siguiente. La relación entre el quincunce mesoamericano, si pasamos a la siguiente, y el calendario agrícola mesoamericano es profunda y simbólicamente estructural, ya que el quincunce no solo representa el espacio sagrado, sino que también organiza el tiempo ritual y agrícola, las dos cosas. En aquel primer momento del formativo mesoamericano indígena, pues vamos a ver que precisamente los líderes de todos estos altépetls o pueblos o poblados agrícolas, pues estos líderes van a ser a su vez que los observadores del cosmos y los creadores de estos sistemas de creencias, pues van a ser eso, los sacerdotes. Y en esa forma se va organizando el tiempo ritual agrícola en eso, en ciclos de ritualidad y mitología cíclicos a través del año solar. Pasamos a la siguiente y vean el complemento en la dualidad mesoamericana, en la dualidad de la cosmovisión mesoamericana. Ahora tenemos un quincunce, pero ya no con el sol, sino con la luna. Y si nos preguntáramos cuál es la relación del quincunce mesoamericano con los meses del calendario ritual mesoamericano, tendríamos que la relación del quincunce mesoamericano con los meses del calendario ritual mesoamericano, especialmente el Xiuhpohualli, es el calendario solar de 365 días. 360 días de 18 meses, de 20 días, nos va a dar 360 más 5 días nefastos. Y este quincunce va a actuar como una estructura simbólica que organiza el tiempo en torno al espacio sagrado. Si de esto nos desprendemos otra pregunta, ¿cuál es la relación del quincunce mesoamericano con los meses del Tonalpohualli, o este calendario ritual de veintenas de 13 días, que nos dan 260 días? Podemos contestarnos, si pasamos a la siguiente, que la relación entre el quincunce mesoamericano y el Tonalpohualli, el calendario ritual de 260 días,
también obviamente va a ser simbólica, cíclica y estructurada. Aunque el Tonalpohualli no tiene meses como el calendario agrícola de 360 días y 5 días nefastos en sentido estricto, ya que se divide en 20 trecenas, 20 periodos de 13 días, su organización y función ritual reflejan la lógica espacial también del quincunce con estos 260 días. De aquí podemos desprender otra pregunta. ¿Cuál es la relación del quincunce mesoamericano con las regiones del supramundo, el inframundo? Y si bien ya habíamos explorado el quincunce como esta cruz horizontal relacionada con los puntos cardinales, con el este en la tradición mesoamericana indígena, se comienza por el este, se sigue por el oeste, después por el norte, por el sur y por el centro. Ahora si este símbolo del quincunce lo ponemos vertical, tal como en Teotihuacán, en esta flor teotihuacana del Templo de la Agricultura, donde tenemos una flor de 4 pétalos y el centro, pétalos que por cierto no se tocan, y en estos espacios simbólicamente se representa al quincunce femenino o en forma de X, de tal forma que los pétalos aparecen como una cruz vertical y entre los pétalos aparece la X, que sería la simbología de la dualidad femenina a través de la X y la masculina a través de la cruz vertical. Y nos podemos preguntar cuál es la relación del quincunce mesoamericano con las regiones del supramundo sobre nosotros y el inframundo debajo de nuestra realidad. Y nos podemos contestar lo siguiente, que la relación del quincunce mesoamericano con las relaciones o las regiones del supramundo e inframundo en una representación vertical del quincunce es esencial en la cosmología indígena. Y así podemos señalar que el quincunce no solo organiza el espacio horizontal de los 4 rumbos cardinales y el centro, sino que también estructura el universo en vertical, es decir, los 13 planos cósmicos del supramundo y la Tierra como referencia de donde estamos nosotros, más los 9 espacios del inframundo o Mictlán para los mexicas o para toda la región de la náhuatl. Esta estructura convierte al quincunce en una especie de cruz tridimensional o en un árbol cósmico que obviamente va a aparecer en toda Mesoamérica, va a aparecer en el códice, por ejemplo, Freyer-Meyer, que está en Oaxaca, que es un códice de Oaxaca, perdón, va a aparecer en la lápida de Pacal, ni más ni menos que en Palenque, con este árbol cósmico, esta ceiba cósmica magnífica como una cruz, y en el inframundo, con esta deidad descarnada, vamos a ver en sus orejeras precisamente la X del inframundo de la parte femenina de esta dualidad. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver ahora de fondo Cañada de la Virgen, que obviamente es un centro ceremonial explorado, como ya hemos visto arqueológicamente, tanto por Luis Felipe Nieto Gamiño y su equipo, entre otros Donald Patterson, como posteriormente por el equipo de Gabriela Cepeda García Moreno y todo su equipo, ¿no? Entre otros el maestro, déjenme acordar, Martínez, también muchas otras arqueólogas, Roxana, Quirós, Enís, Albert Coffey, entre otros que recuerdo ahorita de memoria, la arquitecta, Patricia Claudia Arteaga Nieto, ¿no? Hermana de nuestro director aquí en el San Miguelense, Javier Arteaga Nieto, en fin, toda una pléyada, un equipazazazo, perdón por los que ya se me olvida mencionar ahora, pero con esto nos sirve de fondo para preguntarnos cuáles son los conceptos claves de lo que se llama Altépetl, que literalmente quiere decir el agua, montaña o montaña con agua. Fíjense qué interesante, todas las fundaciones en toda la humanidad han requerido del espacio y el agua fundamentales para toda fundación. Pero bueno, este Altépetl va a tener una concepción todavía un poquito más extensa.
Y si pasamos a la siguiente, que es una vista del sitio arqueológico Tres Cruces, que está en la zona metropolitana de San Miguel de Allende, con una vista espectacular al poniente, en esta imagen del sol al poniente, podemos afirmar que el Altépetln es uno de los conceptos fundamentales de la organización social, política, territorial, simbólica del mundo mesoamericano. Y aunque muchas veces se traduce como pueblo o ciudad-estado o poblado, en realidad es mucho más complejo que todo esto. De esta forma, si pasamos a la siguiente, fíjense qué interesante, tenemos una cruz octagonal, que es una abstracción de la cruz vertical y la X, estos 8 lados, y podemos preguntarnos cuál es la relación en términos de sincretismo cultural entre el quincunce y las cruces de perfil octagonal católicas. Y a esto podemos afirmar que la relación entre el quincunce mesoamericano y las cruces de perfil octagonal católicas, por ejemplo, es clarísimo verbigracia del sincretismo cultural y simbólico, donde se van a entrelazar dos formas de concebir el universo. Por un lado, la indígena, la cosmovisión indígena mesoamericana, y por otro lado, el sistema de creencias religioso de lo judeocristiano europeo. Aunque vienen de tradiciones distintas, comparten elementos estructurales cosmológicos, rituales y simbólicos como la misma cruz, que facilitaron de esta forma su coexistencia tras el encuentro de la columna cultural española y la columna cultural indígena mesoamericana. Vamos a pasar a una gráfica ahora de el quincunce establecido a partir de un eje horizontal, en este caso lo puse así, de esta forma, entre los equinoccios del calendario solar y con un eje vertical entre los solsticios de este calendario agrícola ritual, y de esta forma tenemos esta cruz vertical en rojo, que en este caso así la describimos, pero por otro lado describimos la X o la cruz inclinada femenina de esta dualidad de la cosmovisión mesoamericana, la pusimos en azul, asociada con la luna. Y podemos preguntarnos cuál es la relación entre la cruz vertical simétrica y en el mismo eje central la cruz simétrica inclinada en 45 grados como una X. Y también preguntarnos entre estas dualidades, lo masculino, lo femenino, el día, la noche, el supramundo, el inframundo, etcétera, en la época seca, la época fértil, qué relaciones vamos a tener de mitología, ritualidad y obviamente conmemoraciones como las mismas festividades patronales a lo largo del calendario ritual mesoamericano, ahora coexistiendo con el calendario ritual católico europeo. Y así podemos contestarnos lo siguiente, si pasamos a la siguiente, y podemos plantear que estamos tocando uno de los núcleos simbólicos más profundos del pensamiento mesoamericano, y en realidad en muchas cosmologías ancestrales como la china, la hindú, la egipcia, la mesopotámica, la de los Andes. La idea de dualidad complementaria, la relación entre la cruz vertical simétrica, de esta forma, y la cruz diagonal, como X, en un mismo eje central, no es casual ni decorativa, es un sistema de codificaciones simbólicas de la existencia del universo, del cosmos, justo en un equilibrio que nace de los opuestos que se complementan. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora tenemos una de múltiples cruces atriales. Esta es una bellísima, bellísima cruz atrial de siglo XVI. Se estima de que por ahí de los 1550 posiblemente. Este está en el Altépetln antiguo o en la comunidad de Tupátaro en Michoacán. Está entre el camino de Valladolid Antigua, hoy Morelia, y Pátzcuaro, ni más ni menos. Y esta comunidad de Tupátaro, vean qué magnífica cruz de cantera, que tiene perfil octagonal en algún momento, se puede ver, vean la arista ahí en el travesaño de la cruz, ahí nos está dando el perfil octagonal, pero además, fíjense cómo esta cruz tipo de Lorena tiene por un lado en rojo la cruz vertical, pero por otro lado
entre los huecos de esta misma cruz se puede distinguir en cantera la X. De nuevo, el sincretismo desde el siglo XVI. Y con esto, con esta imagen podemos preguntarnos qué coincidencias o similitudes existen entre el concepto dual del quincunce mesoamericano con civilizaciones ancestrales agrícolas como la de China, India, Egipto, Mesopotamia y los Andes. Y a esto podemos afirmar que, como les decía, estamos tocando esta pregunta beta profundísima entre los ciclos naturales observados por los primeros dirigentes, líderes, que a su vez fueron creando estos sistemas de creencias y los fueron trasladando a esta forma simbólicas. Y de esta forma vamos viendo cómo las similitudes claves en los seres humanos en diferentes tiempos, espacios y circunstancias van a concebir formas simbólicas representando la parte dual complementaria del día, la noche, la época seca del año, la época fértil del año, la parte masculina, la parte femenina, la parte de poca productividad agrícola, la parte de mucha productividad agrícola, el otoño y el invierno, y por otro lado, la primavera y el verano. Vamos a pasar a otra, por favor. Miren, esta imagen también me encanta. Esta imagen tiene que ver con otra capilla en la zona de la meseta purépecha. Esta es en Anganguan. Anganguan está justo en la parte sur de la meseta purépecha, cercana a Los Reyes, cercana a Paracho, cercana a donde está el volcán Paricutín, en fin. Y es una X, es la parte femenina del quincunce. Y podríamos preguntarnos cuál es la relación entre el concepto del quincunce mesoamericano y la construcción de pirámides o sitios arqueológicos, y estas como parte de un diseño urbano de ciudades mesoamericanas edificadas. De esta forma podemos ejemplificar y mencionar algunos sitios arqueológicos. Y si pasamos a la siguiente, podemos entonces afirmar que estos quincunces mesoamericanos en la construcción de basamentos piramidales en los hoy sitios arqueológicos están integradas a un diseño urbano de acuerdo a ciudades mesoamericanas que fueron diseñadas no solamente por estética, sino como una parte funcional o una parte que proyectaba la danza cósmica, la cosmología, y de esta forma además le daba poder político y ritual a aquellos que detentaban el poder desde esta especie que hoy llamaríamos sacerdotes de estas primeras comunidades. Ya después compartirían el poder con militares en sus expansiones, y por último los militares, aunque se adueñan del poder absoluto, no van a dejar más que en el segundo plano a los sacerdotes, pero nunca más allá de esto. Y de esta forma podemos entonces ver cómo esta concepción del quincunce pues va a estar obviamente reflejada en los planos urbanos, en la estructura de los edificios, basamentos piramidales y mucho más en prácticamente todos los sitios arqueológicos de Mesoamérica. Vamos a la siguiente lámina y ahí tenemos una vista espectacular del basamento. Si pasamos a la siguiente, a la 12, y vamos a ver una vista espectacular del basamento piramidal del centro ceremonial de Cañada de la Virgen, que es del 550 más o menos al 1050 después de Cristo, de nuestra era. Y bueno, tenemos ahí, pues bueno, una serie de ritualidades también extraordinarias. Tenemos ahí un basamento piramidal de 7 estructuras. En el patio hundido, cerrado, existen también estructuras en lo que sería como el paseo o el paso por el inframundo, con 13 estructuras. En fin, es una parte interesantísima. La propia plaza tiene 12 cámaras más una 13ª que está precisamente en la cima de este basamento piramidal. Y bueno, de esta forma podemos ver una relación íntima entre el quincunce, el calendario solar agrícola, el calendario solar agrícola mesoamericano
y obviamente el calendario ritual católico. Y bueno, vamos a descifrar esta forma donde están coexistiendo el calendario ritual mesoamericano con el calendario ritual católico. Y vean, tenemos de fondo la cruz y la X representada en la flor teotihuacana del Templo de la Agricultura. Esta escultura tiene aproximadamente 1700 años de que fue hecha, por ahí del 300-350, en la época Tlamimilolpa de Teotihuacán, ¿no? Una de las fases ya de mayor esplendor de este sitio magnífico, Teotihuacán, al noreste del actual centro histórico de la Ciudad de México. Y en este podemos ver cómo la cruz vertical mesoamericana en rojo y la X, la parte femenina mesoamericana en azul, pues nos van a marcar 8 fechas importantísimas en torno a los equinoccios, los solsticios y los cuadrantes que se encuentran entre ellas. Si vemos, por ejemplo, en el equinoccio de primavera, en su pantalla hacia la derecha, pues que originalmente o que generalmente ocurre el 28 de marzo, perdón, el 21 de marzo, pues es la fecha en la que la semilla, que es esta parte de lo muerto, de repente se va a transformar en vida y se va a sembrar vida. La muerte sembrando vida, qué concepto tan profundo, tan hermoso, tan poético. Y esto ocurre justo cuando comienza, a partir del equinoccio de primavera, la época fértil del año, la época femenina del año, la época que refiere a esta dualidad de la fertilidad que aquí pusimos en verde, y va a tener la época del primer cultivo justo en este primer cuadrante que cae cercano al 16-17 de mayo. Después tenemos en el solsticio de verano, pues justo la plenitud de las lluvias, cuando comienza en 21 de junio el solsticio de verano, pues es cuando el sol calienta, porque el día dura mucho más, el sol calienta más los océanos, se producen los huracanes y con esto la temporada franca de lluvias. Y así tenemos después de esto otra época del segundo cultivo agrícola que se va a dar por ahí de junio 24-25, después del solsticio de verano. Y al final del día, en el equinoccio de otoño, va a comenzar la época de cosecha. Y esta época de cosecha pues va a terminar por ahí precisamente en estos días, a finales de septiembre, principios de octubre, porque ya lo sintieron, amigos. Vamos a tener ya una temperatura menor, vamos a tener ya fríos, y originalmente antes del cambio climático casi era una tradición que las primeras heladas caían precisamente entre el día de San Miguel Arcángel y el día de el día de San Miguel Arcángel y el día del cordonazo de San Francisco, 4 de octubre. En fin, luego 41, 42 días después del equinoccio de otoño, pues vamos a tener la época donde se vaya resguardando prácticamente todo lo que alguna vez tuvo vida, se resguarda todavía más porque viene la época más yerma, más seca, más de muerte de lo vivo biológicamente, hasta culminar con la noche más larga del solsticio de invierno que ocurre hoy en día en el calendario gregoriano el 21 de diciembre, originalmente más emparentado con otras festividades indígenas como la mismísima veneración a Tonantzin, a Coatlicue, aquí allá en el Tepeyac, al norte de México y Tenochtitlan y México Tlatelolco. Y después tendríamos la preparación, la selección de las mejores semillas, ya por ahí de los primeros días de febrero, para volver al ciclo agrícola, ritual, religioso mesoamericano de la siembra de muerte para generar vida. De esta semilla aparentemente sin vida, sembrándola en la fértil madre tierra para que en esta expresión de la ritualidad y la cosmología y la cosmovisión anual del año solar agrícola en el planeta Tierra, en la percepción de lo mesoamericano, brotara la vida con estas siembras de la muerte en la madre tierra para transformar la vida y otro ciclo de nuevo.
Si a este le empalmamos el calendario ritual de creencias abstractas que nos llegó con los europeos hace 500 años y ponemos el santoral católico ritual, pues vamos a tener que la Semana Santa, que ocurre en el plenilunio posterior al equinoccio de primavera, pues vamos a tener precisamente la época de siembras, justo en Semana Santa. Recuerden que una tradición de siembra también mesoamericana es poner esta semilla aparentemente muerta justo en las noches de plenilunio para que el magnetismo haga sus funciones con el agua y lleve los nutrientes más rápido a las partes altas de esta naciente vida a través de plantas agrícolas. Y esto va a ocurrir justo ya en un empalme, en un sincretismo con el calendario ritual católico justo en Semana Santa. Y así podemos luego ver las fechas de los primeros cultivos que coinciden con la fiesta de la Santa Cruz, con la de San Isidro Labrador, 15 de mayo, y luego vendrán las fiestas en torno a la buena petición de un año agrícola lluvioso, a los buenos temporales de agua que comienzan aquí en San Miguel, ya lo saben, con las fiestas de San Antonio de Padua, con las fiestas de Pascual Bailón, en torno a junio 13, y después tendremos la gran fiesta del agua, que es la conmemoración o la festividad de San Juan Bautista en junio 24. Después tendremos los segundos cultivos al maíz, la cosecha ya comienza del frijol, de la calabaza, de algunas otras leguminosas, del cacahuate, del jitomate, algunas trepadoras del tomate, etcétera, y desde luego de los chiles, y se aprovecha para darle el último cultivo a la siembra del maíz para que genere mucho mayor energía sintetizada en la fotosíntesis en las hojas del maíz, la gran planta mesoamericana. Y todo esto va a coincidir pues precisamente con estas fiestas de el cuarto entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Y de esta forma tenemos en julio 16 la fiesta de la Virgen del Carmen, en julio 22 María Magdalena, en agosto 15 la Asunción de María, por ahí también tenemos cercana la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra mucho en Atotonilco, por cierto, y hasta llegar a las fiestas de cosecha con San Mateo el 21 de septiembre, justo el día del equinoccio de otoño, y desde luego se comienzan un novenario ritual para seguir la cosecha y que no nos caiga tradicionalmente la primera helada aquí en esta frontera tierra adentro, justo en la víspera de la fiesta del patrono San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre de cada año. Por eso las velaciones al Señor San Miguel, que son la noche anterior a la gran fiesta de San Miguel, y más recientemente, este año se va a cumplir justo un centenario de la alborada famosa, que es la primera alborada conmemorada ya en el jardín principal, ocurrió precisamente en la velación del Señor San Miguel el 28 de septiembre, pero del año 1925, en el centro de San Miguel. Se va a estar conmemorando ese centenario justo este año, que bien, la tradición comenzó en las monjas un año antes. Se va a estar conmemorando este centenario justo este año en la plaza principal. Y les decía, pues bueno, tenemos la gran fiesta de cosecha, que es San Miguel Arcángel. Después tendremos a los 41, 42 días la conmemoración del Día de Muertos en noviembre 1 y 2, para terminar con las fiestas del solsticio de invierno, la Navidad, entre otras, la Virgen de Guadalupe, entre otras, y justo 40 días después de la Natividad del Santo Niño Dios, que por cierto hay comunidades que la conmemoran en un novenario del 24 de diciembre al 1 de enero, fiestas como la del Llanito, como la de Cruz del Palmar, como la de Banda, con su imagen de Santa Rosa, bueno, con el Señor de Cristo que tienen ahí en el humilladero de la Cortina de Banda, que es hermosísimo. Por cierto,
un humilladero de planta octagonal de nuevo, pintado un quincunce en la cúpula de este humilladero, bellísimo también. En fin, vamos a tener una infinidad de fiestas de 24 de diciembre a 1 de enero en torno a estos quincunces, conmemorando precisamente las fiestas del solsticio invernal. Y 40 días después de Navidad, pues vamos a tener la Candelaria, la fiesta de la Virgen María, que lleva sus velas en símbolo de purificación después de la cuarentena de que alumbró al niño Dios, y por eso el 2 de febrero se conmemora el cambiar ropaje a los niños Dios, que desde el sagrado misterio, pidiendo las posadas en ese novenario previo a su nacimiento, la Virgen y San José con el burrito, van a culminar todo esto con la Natividad el 25, y a partir del 25 se sigue preparando ahora las fiestas de principio de año, y justo después de 40 días de Navidad, la Candelaria, la presentación del niño al templo, que es un ritual judío originalmente, judeo-cristiano hoy en día, y a partir de eso otros 40 y tantos días y vamos a tener de nuevo el equinoccio de primavera, que nosotros pues tenemos otra gran fiesta mesoamericana, que es ni más ni menos que el Señor de la Conquista, que ya lo hemos regularizado de unos años hacia acá como conmemorándolo el primer viernes de marzo en torno a estos rituales. Y cerraríamos de nuevo con la Semana Santa, que va a coincidir con la primera luna llena después del equinoccio de primavera, conmemorando el paso del pueblo elegido, liderado por el patriarca Moisés, ¿no? Tradición judía originalmente, luego judeocristiana, y hoy en día, pues bueno, con una serie de acepciones desde lo católico, desde lo musulmán después, incluso con lo protestante, etcétera, etcétera, etcétera. Así estamos viendo la importancia de este quincunce, que es el sincretismo en esencia entre la columna cultural indígena mesoamericana y la columna cultural europea de hace 500 años, que también está rica de grupos étnicos, de culturas, de tradiciones y de siglos y siglos de transmisión de todo este simbolismo del sincretismo en esencia que va a ser el quincunce. Nada más para terminar aquí esta imagen, recuerden que España originalmente tuvo asentamientos de pueblos célticos, después o celtas, luego tuvo la llegada de vándalos, bueno, de godos, visigodos, previo después a la expansión de los romanos por el Mediterráneo, por las costas mediterráneas de España, hasta extenderse hacia el norte de España. Ya por ese entonces empieza a haber pueblos cántabros, empieza a haber pueblos vascos también, que van a estar en toda esta región. Se van a empezar a conformar una serie de regiones feudales. Vamos a tener por ahí del 700, si se acuerdan, la expansión del imperio musulmán en España, con una serie de califatos, el más famoso, el califato de Córdoba, que va a tener una extensión prácticamente hasta el mar Cantábrico en España. Va a ser todo el reino de Portugal, va a pertenecer el reino de Galicia, el Principado de Asturias, Cantabria todavía como una región, va a estar también por ahí, lo que hoy son los incipientes Países Vascos, por ahí va a estar el reino de Navarra, el reino de Aragón, el condado de Cataluña, en fin, una serie de condados, va a estar también el de Valencia, etcétera, y todo esto hasta lo que en la historia española se llama pues la Reconquista, donde van a coincidir y a convivir prácticamente en paz relativa por muchos, muchos siglos, pues tres grupos étnicos importantísimos hasta hoy en día, como fueron los grupos étnicos vándalos, visigodos, godos, que toman la religión católica para sí. Después tendríamos, pues, como les decía, todo lo musulmán, y tendríamos lo judío también, y entonces por eso tenemos juderías en un sinnúmero de ciudades que fueron importantísimas, como la mismísima capital española imperial
de Toledo, que conserva por ahí sus barrios de juderías, o el condado de la capital del condado catalán en Barcelona, donde también había juderías importantísimas, ¿no? En fin, es una historia riquísima en grupos étnicos. A la expulsión incluso de los judíos en 1492 por los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabela de Castilla, que van a conformar este gran reino, y después se va a expandir muchísimo con la llegada de Colón a las Antillas y los posteriores viajes ya de expedición de españoles hacia las Antillas Mayores, hacia, desde luego, en lo que hoy es la Española o República Dominicana, Haití hoy en día, después Jamaica, pasarían también a Cuba, Puerto Rico también, desde luego, pero recuerden que Puerto Rico está más cerca a España en el Océano Atlántico, y por último, desde el 1517 hacia América a través de las expediciones de Córdoba, después de Grijalva, y por último de Cortés en el 19. En fin, todo esto para decirles que tenemos afortunadamente una riqueza multiétnica, tanto en la columna cultural europea de la España de hace 500 años, como en la cultura, en la columna cultural mesoamericana de Mesoamérica desde hace 9.000 años en evolución, y en esta región por lo menos desde hace 2.500 años en evolución, hasta el encuentro con los españoles hace 500 años. Pasamos a la siguiente, y muy rápidamente como síntesis, decir que esta base del sincretismo hay que comprenderla con un pensamiento sistémico, que fue más cercano la cosmovisión mesoamericana a este pensamiento sistémico de integrar tanto el tiempo como el espacio de todo lo que existe en el universo, y a partir de esto, si pasamos a la siguiente, agregar las gobernanzas, la gobernanza misma o las reglas astronómicas de los cuerpos celestes, después la economía o los recursos naturales en la estacionalidad de la época seca y la época fértil, si pasamos a la siguiente, y después, si pasamos a la siguiente, cómo la sociedad va precisamente adaptándose muy empíricamente a estas circunstancias. Y por marcar la cuarta de quintas circunstancias, pasaríamos a la siguiente, por favor, que es precisamente la comprensión de los ecosistemas, para todo esto al final del día transmitirlo a través de la cultura, que sería la quinta circunstancia de lo que va evolucionando: tiempo, espacio y las circunstancias humanas en evolución. Tiempo, espacio y circunstancias de gobernanza, economía, sociedad, los ecosistemas y la cultura es lo que nos define hoy en día como parte de esta existencia del universo en este rincón llamado la frontera tierra adentro, desde San Miguel de Allende. Y la cosmovisión mesoamericana tuvo más intuitivamente y después con argumentos este acercamiento a esta visión sistémica de la complejidad de la existencia en el universo, en el planeta Tierra, y desde luego en esta frontera de tierra adentro en torno a San Miguel de Allende y su región de influencia. Si pasamos a la siguiente, ya nada más para ir cerrando la importancia del quincunce, recuerden que Carl Jung ya nos había ofertado este esquema de cómo se forman los sistemas de creencias o la religión, que es religae, reunir el mito y el ritual cíclicamente. El mito va a existir si nosotros lo empoderamos con el ritual, y el ritual va a empoderar al mito si nosotros seguimos conmemorando estos ciclos. Y de esta forma, si pasamos a la siguiente, vean cómo ya con una sobreposición de lo explicado aquí en este momento, podemos tener otro sentido de este símbolo de la flor teotihuacana, donde podemos ver, pasamos a la siguiente, el símbolo de la dualidad a partir del eje anual de la primavera, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, y si le agregamos, si pasamos a la siguiente además, el eje del solsticio de invierno y el solsticio de verano con el centro, con la siguiente por favor, pues tenemos un quincunce vertical. Y si a esto le agregamos, pasamos a la siguiente,
la X, pues bueno, vamos a tener estas dualidades complementarias de lo masculino, lo femenino, la época seca del año, la época fértil del año, con la cruz vertical masculina, la cruz inclinada femenina. Y si pasamos a la siguiente, nos dará una mejor comprensión, ya la siguiente, precisamente de cómo, así como coexiste en el calendario ritual católico, pues también va a coexistir el calendario ritual agrícola mesoamericano en San Miguel de Allende. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí lo tienen, el calendario ritual de las fiestas populares. Déjenme cerrar con una serie de imágenes, ya nada más como ejemplo. Acuérdense que estas formas de comprendernos mejor, de conocernos mejor, pues van a tener su lección aprendida si nosotros las llevamos a la práctica. Pasamos a la siguiente, por favor. Recuerden, todo esto lo hemos compartido como humanidad en otros tiempos, en otros espacios y en otras circunstancias, pero al final del día son una especie de soluciones muy similares, pues porque somos la misma especie humana. No hay razas. Con todo lo que digan algunos presidentes, no existen razas, aunque en la práctica el racismo se trata de imponer, incluso como política, ¿no? Si no, pregúntenle al presidente actual de Estados Unidos, o incluso el clasismo que existe en el mismo México. Todavía podemos ver clasismo en las regiones, en las secciones VIP de conciertos como los de Manuel el día de ayer, ¿no? Donde tenemos secciones VIP para clases, ¿no? X, que se creen otra dimensión diferente de las demás, en fin. Pero bueno, al final del día tenemos que somos civilizaciones originarias, junto con China, Egipto, Mesopotamia, India y la zona andina, y por eso en Mesoamérica nos debemos de sentir muy orgullosos de esta cosmovisión, que quizá fue la primera parte más esencial de a través del quincunce interpretar esta danza cósmica que tenemos frente a nosotros. Así, si pasamos a la siguiente, podemos ver cómo San Miguel, que está muy cerca de este punto que dice Zoapilco, esto está cerca de la presa de Zimapán, entre Hidalgo y Querétaro, podemos ver cómo somos parte todavía de Mesoamérica cultural. Y si pasamos a la siguiente, podemos ver los grupos étnicos que había a la llegada de los europeos aquí en México. Ya les mencioné que había muchos grupos étnicos en España. Estaba, por ejemplo, lo mozárabe y o sea, cuando eran dominantes los árabes, estaba la influencia católica y judía. Y después, cuando son dominantes los católicos, va a quedar también la influencia árabe y judía, incluso con esta imposición del catolicismo como la fe, la religión oficial del reino de Castilla, que daría origen después a otros reinos como el de Navarra, como el de Galicia, etcétera, y como el reino de la Nueva España, aquí en este virreinato que fueron lo que hoy es parte de lo que hoy es México. Pasemos a la siguiente, por favor. No olvidar que nuestra zona, la zona del Alto Río Laja, la zona del Acuífero de la Independencia, la zona de los hoy municipios de San Miguel de Allende, y culturalmente Comonfort, San Miguel, Dolores, San Felipe, San Diego de la Unión, parte de Guanajuato, parte de León, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, pues somos parte de esta frontera de tierra adentro, y que San Miguel de Allende, además de todo, se encuentra localizada en una frontera geológica, cultural, con una importancia de corredores biológico-culturales muy, muy importantes y marcados. Si pasamos a la siguiente, fíjense cómo podemos ahí marcar dónde se encuentra San Miguel, justo en esa microfalla geológica. Por eso cuando venimos de la Luciérnaga, la parte este alta, hacia el occidente, la zona de la estación de ferrocarril, cruzamos esta falla geológica. Y esto, desde el mapa de Paul Kirchhoff, pasamos a la siguiente, pues podemos ver cómo en esta región, pues vamos a tener esta zona de frontera
con infinidad de sitios paleontológicos, porque fuimos frontera geológica, con infinidad de sitios prehispánicos mesoamericanos, con infinidad de sitios virreinales de siglo XVI como capillas de indios. Ahí les presento algunas en naranja. Los sitios en rojo son los sitios arqueológicos, los paleontológicos, pues bueno, por ahí ya los obvié, pero están en la parte norte de esta imagen. Y tenemos también en esta imagen incluso otros puntos importantísimos de patrimonio natural en verde y en azul, que son manantiales de agua, que son ríos, que son lagunas naturales, y desde luego cimas de bosque donde se encuentran nuestros bancos de agua, nuestros reservorios de agua, nuestras fábricas de agua. Pasamos a la siguiente, y les decía que ya incluso a la llegada de los españoles, de acuerdo a esto que nos propone Philip Powell, desde los límites de Mesoamérica de Paul Kirchhoff, Philip Powell en su Guerra Chichimeca del 72, nos muestra esta región multiétnica a la llegada del propio Fray Juan de San Miguel a estas tierras en 1542. No fue que existieran chichimecas en general, había guamares, copuses, guaxábanas, había pames, hoy sabemos que también los llamados jonases, y desde luego otomíes también, que en este caso no todos eran una unidad. Los otomíes, junto con gente con purépechas, junto con mazaguas, vecinos de los otomíes a su vez, pues fueron aliados más zempoaltecas, cholultecas, tlaxcaltecas, incluso zapotecos, fueron aliados de estas primeras huestes armadas españolas que vinieron a expandir los caminos para encontrar el oro, la plata y el mercurio a través del Camino de la Plata, que después sería el Camino Real de Tierra Adentro, claro, justificándolo con la evangelización. Pero vean este mapa tan interesante para entender que a su vez éramos un grupo multiétnico de lo mal llamado chichimeca, solamente como gente indígena, seminómada, despreciable, no agrícola, etc. Hay nuevas investigaciones que nos señalan lo contrario, pero bueno, esperemos que se consoliden estas nuevas investigaciones, pero además aquí en San Miguel de tener copuses, guamares, guaxábanas, jonases, pames, otomíes, tarascos, pues también se convivía con cocas hasta Guadalajara, tecuexes, cascanes, tepecuanes, zacatecos, y desde luego en toda la zona de la que se llamaría después el Gran Tunal, pues teníamos huachichiles, ni más ni menos. Y bueno, todo esto se va a reflejar hoy en día en un sincretismo lleno de símbolos que van a estar coexistiendo con dos columnas culturales y por lo tanto van a estar proyectando estas dos columnas culturales en símbolos hechos uno solo. Pasemos a la siguiente. Les voy a enseñar algunas imágenes, por ejemplo, de cruces atriales. Estas son las cruces de San Miguel, de la parroquia de San Miguel, una cruz de perfil octagonal con su comando, sus bastones de mando, ¿no? Se ponen en V, se ponen en X muchas veces. La del centro es un calvario, no capilla de indios, sino calvario, que está frente al gran plaza, la gran explanada, funcional como atrio mismo del templo del Llanito, de Nuestro Señor del Llanito, allá en Dolores, fundado, por cierto, por ahí de los 1550, ¿no? También de una fundación antiquísima. Y vean, tenemos por ahí otra capilla de indios con la imagen de Nuestra Señora María de los Siete Dolores, con la X, con dos bastones de mando formados ahí con cucharillas, ¿no? Como X, sobre la cruz vertical de cantera. Ya la vieron ahí, la cruz de cantera verde, ¿no? Bueno, de ese color se ve ahí, con su oquedad al centro para la obsidiana, en fin. Ahí tenemos el símbolo de nuevo, el vertical en la cruz vertical masculino y la X como símbolo de la dualidad femenina. Vamos ya terminando, pasemos a la siguiente, por favor. Y ahí tenemos otra capilla de indios. Además, el color en los Cristos, vean el color de Jesucristo en negro totalmente. Esta es una capilla de indios urbana en San Miguel, la que está vestida al centro sobre la imagen de
de Nuestra Señora de Guadalupe, pues es una cruz de cantera también impresionante, muy parecida, por cierto, en su perfil a la que les enseñé de Tupátaro en Michoacán. Recuerden que muchas de los primeros Cristos se manufacturaron en San Miguel y sus zonas se manufacturaron en la zona de los lagos en Pátzcuaro. En fin, pasemos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Este es el humilladero que les decía que tiene una planta octagonal. Vean ahí la cúpula, ¿no? Ahí está el señor al interior de este humilladero y vean la cúpula que descubre pues otro quincunce, ni más ni menos. Pasemos a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos una serie de elementos que ya desde lo esencial nos invitan, y sería con esto con lo que concluiría, en estas fiestas patronales que vamos a conmemorar curiosamente el 4 de octubre, Día de San Francisco. Cuídense la espalda porque vamos a tener fríos, ¿no? Recuerden, si van a estar ahí en la velación, en alguna capilla, en Cruz del Palmar, en Guerrero, en algún otro sitio, en el Valle del Maíz, desde luego, en la zona de San Rafael, llévense su chamarra, su chaleco, porque es tradicional que en las velaciones nos caigan ya estos primeros fríos. Si van a participar en la alborada, en este centenario de la alborada que nos llegó la tradición desde el Bajío a estos altos de Guanajuato, también vénganse cubiertos. Y desde luego ya en la gran fiesta de San Miguel el sábado, recuerden los elementos esenciales y tratemos de distinguirlos mucho más allá de lo obvio y de lo evidente. Y van a ver qué riqueza tenemos en estas conmemoraciones de nuestras fiestas patronales. Si pasamos a la siguiente, por favor. Recuerden, el origen de todo esto es el tiempo y el espacio. Y el Altépetl, recuerden, el símbolo Altépetl literalmente quiere decir cerro agua, agua cerro, ¿no? Y este es el interior de un calvario, que como muchos saben, los calvarios son pequeñas construcciones que van a tener una relación de la cosmovisión mesoamericana frente a muchas capillas de indios, que así se les conoce por toda la riqueza cultural que tienen, así se les conoce desde hace 500 años. Y bueno, vean entonces, esta fue decorada con lo que fue una visión de los más de 60 manantiales que existieron en el monte Kiuma. Ahí pueden ver el Altépetl representado por el basamento piramidal que hoy está en el Cerro Tres Cruces, y vean cómo manaban los manantiales enormes. Ahí en la parte central del lado derecho estaría escenificado el manantial del Chorro, hacia la izquierda estaría el manantial de la zona de Buenavista, más o menos arriba, donde está hoy Palmita, arriba de El Mirador, más o menos por esa zona, hasta la Cruz del Pueblo, en fin, y muchos otros, los del Atascadero, los de la Cueva del Chan, los de Agua Espinosa, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, vamos a la última, por favor. Y con esto agradecerles su amable atención. Disfruten las fiestas, disfrútenla con la riqueza cultural, evitemos, seamos tolerantes, evitemos al máximo cualquier incidente de otro tipo, gocemos nuestras fiestas, gocemos la riqueza cultural, sintámonos orgullosísimos de esta enorme y vasta riqueza de símbolos y de rituales, mitos, festividades, tradiciones sincréticas de nuestras columnas mesoamericanas y europeas españolas que por fortuna tenemos y vivimos hoy en día en nuestro querido San Miguel, pero sin olvidar el origen de todo, el Altépetl. Vean ahí una imagen de un Altépetl, espacio, montaña y agua. Este Altépetl nos va a remontar siempre a estos orígenes, y si lo vemos con esa profundidad, pues pongamos en práctica el primero identificar, el conocer, el comprender a profundidad esto, el valorarlo, y una vez valorado, respetarlo, cuidarlo, y de ser posible, restaurarlo incluso.
tanto a nuestro patrimonio natural como a nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias al Instituto San Miguelense por el espacio, por el tiempo. Muchas gracias a Dragón Estéreo. Cabe la pena aclarar que todo lo que hemos vertido aquí en conceptos es responsabilidad del que les habla y se despide de ustedes, Arturo Morales Tirado, y de aún así agradecemos el vehículo de Dragón Estéreo y de todos los que hacen posible esta transmisión, encabezados por nuestro productor ejecutivo, el mismísimo Luis Alvarado. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Disfruten las fiestas, disfruten la tarde y nos vemos en la siguiente. Hasta entonces.